Y es que precisamente quiero hablarte acerca de lo que es la ley, pero la ley del Nuevo Testamento, que es la gracia. Y es por eso que el número 10 en la Biblia se asocia con el orden divino, la ley, que es la gracia, y la responsabilidad humana. Tres cosas en las cuales debemos de estar meditando. Abre tu Biblia, por favor, en Mateo capítulo 22, versículos del 34 al 40. La palabra del Señor dice de la manera siguiente. Mira qué bendición. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y una de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ellos estaban preguntando acerca de la ley de Moisés. Si bien es cierto, nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir la ley para traernos la gracia, ya lo vamos a leer más adelante. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y esa es la esencia de las 613 leyes. Luego dice: este es el primero, oye bien, y gran mandamiento. Con solo se podía cumplir prácticamente toda la ley. Pero sin el Espíritu Santo es imposible. Por esa razón, Él dice: el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Significa que de las 613 leyes, nuestro Señor recopiló en dos: amar al Señor y amar a nuestro prójimo. Y por eso es que Él dice en el 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, hablando precisamente de lo que es la palabra del Señor. Ahora, quiero que sepas algo. Cristo cumplió la ley para traernos la gracia. Eso tú tienes que cifrártelo, grabártelo, decirlo. Cristo cumplió la ley para traernos la gracia. ¿Dónde comprobamos esto? En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 17, y vamos a leer el 19-30. Vamos a leer estos dos versículos a la par. Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Significa que lo que antes vivieron los antiguos en el Antiguo Testamento era un reglamento basado precisamente en el amor de Dios, pero era algo que tenían que cumplir, que no había opción, que tenían que hacerlo. Ahora en la gracia, tú tienes el poder de decidir, de honrar a Dios con tu vida, de honrar a Dios con lo que tú eres, de honrar a Dios con tus finanzas, de honrarlo con todo lo que tú representas. Por eso es que Él especifica, Juan 1:17, la ley por medio de Moisés fue dada. Y la ley fue dada para refrenar al pueblo, para poder manejarlo, para poder dirigirlo, porque se había desbocado después que salió de Egipto. Pero el Señor enfatiza y dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ese amor, ese regalo, ese don que se iba a centrar más en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde se termina de comprobar esto? Juan 19:30, la palabra del Señor dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Al decir consumado es, era que precisamente nuestro Señor había terminado la obra perfecta, había cumplido la ley para traernos la gracia, había roto, terminado con tres cosas que aquejaban al pueblo de Dios: la enfermedad, el pecado y la pobreza. Y mira esto, la gracia se basa y se sostiene en la ley del amor. Por eso es que toda persona, oye bien, toda persona que quiera vivir para el Rey tiene que vivir en el fruto del amor. Y el fruto del amor no lo hago forzado, surge porque Cristo habita en mí. Diga conmigo: si Cristo habita en mí, yo tengo la ley del amor. ¿Qué significa eso? Que no haces nada a la fuerza, que todo tú lo haces para agradar a tu Señor, que todo tú lo haces para disfrutar, gozar y obtener
los beneficios que es la ley del amor. Y esto es maravilloso. En Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 10, Romanos 13 del 8 al 10 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y este amor no es un amor carnal, no es un amor de amigo o de amiga o de parentela, no. Es el amor de Cristo que no te hace ver los defectos de la persona, aunque los tengan, sino que te hace ver que esa persona necesita de la gracia y la misericordia de Dios. Por eso dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Yo sé que el mundo te dice acusa, el mundo te dice desecha, el mundo te dice déjalo, pero no. Tú lo que tienes que sentir es el amor, es la creación de Dios, que si esa persona no recibe a Cristo en su corazón, no tiene un porvenir más allá del que pueda forjarse por sí solo. Porque dice el versículo 9: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te amas, si tú te tienes amor propio, por lo mismo vas a querer por el prójimo. ¿Quién es el prójimo? El que está a la par tuya, el que no conoce, si no te conoce, en fin, en esta particularidad entran muchas personas. Y dice el versículo 10: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y eso es lo fundamental. Por eso es que cuando el amor de Dios inunda tu vida, se te hace fácil el poder seguir al Señor, el poder cumplir sus mandamientos, el poder hacer lo que Dios ha ordenado que tenemos que hacer. Romanos capítulo 7, versículo del 4 al 6 dice de la manera siguiente. Esto está interesante. Así también vosotros, hermanos míos, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Yo ya no tengo que cumplir las 613 leyes porque no puedo, a pesar que tengo el Santo Espíritu, porque el Santo Espíritu responde a la gracia. Oye bien esto: el Santo Espíritu responde a la gracia, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre Celestial. ¿Por qué no responde a la ley del Antiguo Testamento? Porque está la gracia, estamos en otro pacto, estamos sobre mejores promesas. Dice: para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Quién resucitó de los muertos? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué quiere Él que llevemos? Fruto. Porque mientras estábamos en la carne, dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros. Recuerda que el pecado fue confinado al cuerpo. Tú ya no vas a hacer lo que el cuerpo dice. El cuerpo dice si me da la gana, si quiero, si me gusta. No, en Dios lo hago en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice el versículo 6 de Romanos 7: pero ahora estamos libres de la ley. No es obligación, es por gracia. Tú decides, y como el Espíritu Santo y la ley del amor te habita, tú dices, hagámoslo. Todo lo que sea por el Señor, usted lo hace por amor. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué significa esto? No podemos hacer lo que nos da la gana. No, sino que tenemos que servir bajo el régimen de la gracia del Santo Espíritu. En Romanos capítulo 7 del 4 al 6 que acabamos de leer, habla precisamente de eso. Pero quiero explicarte algo. ¿Qué es la gracia? La gracia es el involucramiento de Dios Todopoderoso con la persona que cree por medio de un juramento que hizo con la sangre de su propio Hijo, a fin de que Él pudiera cumplir a través de usted todo lo que le ha pedido, si le permite ser su Señor y gobernar sus asuntos. Alabado sea Dios. Eso es gracia. ¿Qué es gracia? El regalo, el don inmerecido, en el cual Dios trabaja contigo, conmigo, con todo aquel que cree, y se cumple lo que Él ha establecido en su palabra. Cierro con esta cita bíblica, Hebreos 10. Vamos a la Biblia, Hebreos 10, capítulo 15 hasta el 23. Mira esto. Dice: y nos atestigua
Mira qué bendición. Dice que nos atestigua. Y eso es maravilloso. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Aquí está haciendo referencia a Isaías. Pondré mis leyes. Son 7 leyes. ¿Cuáles son esas leyes? Las leyes son la ley del amor, la ley del perdón, la ley de la honra, la ley de la bendición, la ley de la siembra, la ley de la misericordia, la ley de la gracia, que en la Biblia aparecen con otros nombres, totalmente de acuerdo, pero son 7 leyes. Y esas leyes Dios quiere que estén en tu corazón y que tú las aprendas y que tú las pongas en práctica. Luego dice, y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificad los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Dice profesión. A veces tomamos en cuenta y creemos que profesión solo es médico, doctor, abogado, arquitecto, ingeniero. No, el ser hijo de Dios es profesión. Lo está diciendo el apóstol Pablo. Y en la medida en que tú le ejerzas, verás la gloria de Dios cayendo como nunca. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por mis hermanos que han estado en sintonía. Gracias por todos y cada uno de ellos. Declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tu gracia y que tu amor se reflejan en cada uno de ellos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, declaramos respuesta, declaramos salida, declaramos, Padre Celestial, que usted es el Dios que cambia las circunstancias, que usted es el Dios que hace que cosas grandes y maravillosas sucedan. Bendito es tu nombre desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.